Para dar inicio a la presentación de la capacidad de gobierno, damos la bienvenida al doctor Ralph Martin Zoe, director, fundador del Smart City Center of Excellence, Finest Twins de la Universidad Tecnológica de Tallinn, Estonia, y también líder del proyecto Cap4City. Hoy nos acompaña con la conferencia titulada El papel del gobierno en el desarrollo de las ciudades inteligentes y sostenibles. Bienvenido. Hola, de mi parte, estoy muy complacido por estar acá. Bienvenidos del refrigerio, del receso. Yo soy Ralph, de Estonia. Voy a compartir unas ideas sobre la capacidad del gobierno, el papel del gobierno en el desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles. Y me gustaría empezar con el papel del gobierno. ¿De dónde vengo? El papel del gobierno en Estonia. Definitivamente ha influido mucho sobre la dimensión de ciudades inteligentes. Estonia se considera uno de los gobiernos más digitalizados a nivel mundial. Eso también aplica a los gobiernos municipales y a las ciudades. La mayoría del gobierno electrónico sucede a nivel municipal, de hecho. Y como un país pequeño, lo hemos desarrollado a tal nivel en el cual solo 2 servicios no están disponibles en línea, offline, en donde uno tiene que ir presencialmente para acceder a uno de esos 2 servicios. Todos los demás servicios se brindan en línea. No hay una necesidad de ir presencialmente para acceder a la gran mayoría de los servicios. Y esos 2 servicios que no se pueden conseguir en línea, actualmente se están digitalizando. Uno es que no se puede casar en línea, aunque a muchas personas que están a favor de la digitalización les gustaría, pero hoy en día aún se necesita ir presencialmente para casarse. Y el segundo servicio es que no se puede divorciar en el entorno digital, aunque hay mucha demanda para hacer eso en línea. Aún es necesario llevar a la pareja, al esposo o a la esposa presencialmente, ir juntos para divorciarse. El único problema, lo que sucedió con el COVID, es que el gobierno empezó a digitalizar eso también. O en Facebook. Si conoce a alguien el viernes por la noche, puede proponer matrimonio por Facebook y de pronto el sábado por la mañana le pueden hacer seguimiento con el divorcio. Pero bueno, solamente es un ejemplo. Lo que me gustaría enfatizar es que, bueno, Estonia definitivamente no es un país grande como Colombia desde nuestra perspectiva, pero tampoco es un país pequeño como los Países Bajos. Es un país micro, por ese concepto, porque nuestra población es 5 veces más pequeño que la población de la ciudad de Bogotá. Se pueden imaginar qué tan pequeño es el país. El lado o el aspecto positivo es que estamos rodeados por la naturaleza, por islas. En cuanto al terreno geográfico, el espacio geográfico, somos 25 veces más grandes que Bogotá. Y las implicaciones y el papel del gobierno, y si hablamos de similitudes entre Estonia y Bogotá, es que hemos estado viviendo una transición muy acelerada. Estonia se considera un país muy desarrollado hoy en día en Europa, especialmente con la ciudad de Tallinn. Ya está por encima de los estándares de crecimiento económico en la Unión Europea, pero empezamos en el último ranking hace 30 años. Como país éramos muy pobres, como ciudad también no teníamos fuerza policial.
por un par de años cuando empezamos. Y eso significa que las ciudades, aunque no había muchas personas, las calles eran muy peligrosas. La tasa de homicidio era muy alta. Por un año Estonia, de hecho, a nivel mundial fue el líder mundial en suicidios. Y hemos vivido una transición, una transformación muy acelerada en un país muy pequeño. Y yo acá estoy representando el centro Fines para las ciudades inteligentes. Lo importante es que iniciamos como un centro, pero como somos tan pequeños tuvimos que colaborar con otras ciudades y otros centros de Helsinki y establecimos un centro de excelencia sobre ciudades inteligentes. Y es un centro de excelencia. Cada vez que viajamos a un país con personas de Finlandia, alguien se levanta y dice, sí, es chévere denominarnos o llamarnos Finland, aunque es uno de los países, de hecho, el país más alegre del mundo. Algo más. Tuvimos fuerte influencia por gobiernos en el centro de Europa. Y la Unión Europea nos ha designado como un centro de excelencia, se nos han asignado muchos recursos para llevar a cabo nuestras actividades y desde el año 2020 somos el centro de excelencia que ha crecido más a nivel mundial en cuanto a personal, en cuanto a publicaciones y proyectos. Ha sido un proceso muy acelerado. Y esto es gracias al interés de la Comisión Europea de invertir en este concepto de ciudades inteligentes. Y no hay muchas capacidades de las ciudades para invertir en una iniciativa mayor, porque nuestra financiación o nuestra inversión inicial son como 30 millones de euros y ninguna ciudad está interesada en financiarnos. Y con investigación básica y con nuestras actividades, fuimos muy motivados, pero también quería hacerle seguimiento al último panel, un panel brillante con excelentes intervenciones. ¿Y por qué es importante lograr ese equilibrio entre el mundo digital y el mundo físico y aumentar la cantidad de investigaciones que estamos haciendo en ciudades inteligentes? Para la mayoría de las comunidades el problema principal no es la interoperabilidad, ni la digitalización, ni la automatización. El problema principal es la urbanización acelerada. Como pueden ver, en el caso de Bogotá, una urbanización acelerada a las personas. Miles de personas que se están desplazando a Bogotá, consumiendo acá, trabajando acá, aumentando la demanda para la energía. Y eso es un gran problema para una ciudad, porque las ciudades no están creciendo proporcionalmente a la demanda. Esto significa que la urbanización que empezó desde los años 50, y en esa época el 30% de las personas vivían en las ciudades, ahora estamos casi al 85% y el pronóstico es que esto seguirá creciendo en las ciudades capitalinas, en Londres, en Bogotá, en todas partes. Esta es la tendencia y representa el mayor reto. Esto incluye todo lo relacionado con la inmigración, la migración, que es un tema ardente hoy en día. Y algo más.
que quería mencionar. Lo que hemos visto es que las ciudades inteligentes, digitales, automatizadas, no aportan mucho a la sostenibilidad mundial. De poder enfrentar a los retos relacionados con la urbanización acelerada. Hay mucha evidencia de que inclusive servicios básicos en Helsinki, Finlandia, por ejemplo, con los servicios más básicos, por ejemplo, parqueadero, transporte público, identificación electrónica, podríamos argumentar que las ciudades se están convirtiendo en islas digitales. Hay muchos esfuerzos en las ciudades para digitalizar todo, pero la pregunta es, desde la perspectiva nacional, las personas que se están desplazando entre ciudades, ¿cómo se verán afectados? Y desde esa perspectiva podríamos argumentar que desafortunadamente e infortunadamente, desde el punto de vista de digitalización, si no hay investigación de parte del gobierno, las ciudades terminan convirtiéndose en islas digitales. Se crean soluciones muy específicas para cada ciudad. Y servicios básicos digitales dejan de ser interoperables. El mejor ejemplo ha sido con Oyster Card. Validación basadas en celulares inteligentes. Inclusive para países vecinos, fue muy común que cada ciudad tuviese su propia tarjeta para transporte público. Y eso significa que cuando uno viajaba a Londres, por ejemplo, la tarjeta que uno tenía era inútil, porque no eran inoperables, a pesar de que tuvieran la misma tecnología. Y para validación de celulares inteligentes tenemos buena evidencia de que se está mejorando. Algo más. Otro motivo por el cual Estonia se está considerando tan digitalizado y no está tan relacionado con la tecnología. Después de un debate, está más relacionado con la confianza y la colaboración. Y como mencioné, el país es una prueba de concepto, un país de prueba que ha experimentado cómo los datos más sensibles se pueden intercambiar entre todos los niveles del gobierno en tiempo real. Y eso ha sido un experimento muy exitoso. Ningún otro país lo ha logrado, principalmente por las consideraciones de ciberseguridad. Y podemos decir que entre la perspectiva del gobierno municipal, gobierno local, los datos son prácticamente interoperables entre ciudades y también entre las ciudades y el gobierno nacional. Esto ha sido respaldado por niveles de aceptación de 100% en el país, como con un pasaporte, una identificación, una cédula. Se puede construir este estado o esta identificación digital. El asunto es que si el país tiene la población del 20% de la población de Bogotá, desarrollar un país como si fuese una isla digital en donde todo es interoperable no es tan sostenible, y es algo que hemos visto. Este concepto, pues,
no ha sido tan factible a largo plazo. Si no funciona entre países, representa un gran reto. Y tecnológicamente, sería muy sencillo resolverlo. Solamente se necesita un intercambio de datos por el Internet. Y después se puede crear una federación entre diferentes capas de intercambio de datos. Significa que si va a una consulta médica en Helsinki, pero está viviendo en Thailand, datos sobre su consulta médica en Helsinki también estaría disponible para su médico en Thailand. Tecnológicamente es factible, se puede lograr, pero la pregunta es si en cuanto a la confianza y la colaboración se puede lograr, porque se tiene que acordar entre ambas partes o entre múltiples partes que se puede hacer este intercambio de datos, que es posible intercambiar los datos y se necesita tener la confianza para intercambiar dichos datos. Se necesita tener un buen entendimiento si hay un problema, si hay una fuga de información. Lo que hemos estado haciendo desde la perspectiva del gobierno en Estonia y lo que decidimos estratégicamente cuando empezamos con nuestro centro de excelencia es que no íbamos a invertir en un laboratorio físico, un laboratorio universitario físico. Es el único centro que no ha invertido significativamente en la infraestructura, principalmente laboratorio investigativo. Decidimos que nuestro laboratorio sería en las calles. El concepto de laboratorio vivo, living lab. Realizar nuestra investigación en las calles. Esa fue una decisión estratégica que tomamos al principio. Y hemos tenido programas pilotos a gran escala desde el año 2020. En el año 2021 empezamos con 4 iniciales. Son ejemplos de la vida real. Programas de piloto liderados por nuestros investigadores y son experimentales. No sabemos qué tan exitosos hemos sido porque no tenemos con qué compararnos. Algo importante sobre el papel del gobierno. Desarrollar un programa piloto sobre una ciudad inteligente en una ciudad es algo que todos hemos realizado y ha sido exitoso. El tema es cómo replicar un programa piloto similar en múltiples ciudades a la vez. Y este es el concepto con el cual iniciamos. En nuestros programas pilotos tenemos que tener por mínimo 2 ciudades en cada programa piloto. Y las ciudades varían significativamente. Estamos invirtiendo fuertemente en generar más espacios públicos. También estamos trabajando con vehículos automatizados, almacenamiento de energía, microclimas internos y tenemos otros programas pilotos también. También quería subir esto, escalarlo al nivel de la Unión Europea. Formamos parte de un proyecto enorme que son ciudades Net Zero, que está enfrentándose a un gran reto que la mayoría de las ciudades se enfrenta, que son las emisiones. Y ahora no estamos hablando solo de ciudades inteligentes, sino ciudades inteligentes con neutralidad ante el clima. Y esto hace una gran inversión en cuanto a la investigación. La Comisión Europea está invirtiendo aproximadamente 6 a 10 miles de millones de euros en los últimos 5 o 6 años para reducir las emisiones.
y tiene dos propósitos. Primero, tener 100 ciudades inteligentes con neutralidad ante el clima para el 2030. Varias ciudades ya se han registrado y están realizando la transición. Y que para el año 2050 todas las ciudades europeas esperan que tengan neutralidad ante el clima. Esto es un objetivo estratégico enorme para toda la Unión Europea. Y es algo que está promoviendo también el gobierno europeo. Y un ejemplo con el proyecto de ciudades Net Zero. Es algo muy nuevo, muy innovador, se acaba de lanzar. Y muchas redes están siguiendo este ejemplo. La lógica es que primero va a brindar una plataforma para las ciudades para mostrarles cómo transicionarse, cómo realizar esta transformación y también brinda apoyo para desarrollar sus planes económicos. Y segundo, aquellas ciudades que participan tienen que firmar un contrato con el gobierno central, el gobierno nacional. No es un contrato financiero, pero es básicamente un acuerdo entre la ciudad y el gobierno central. Y varias ciudades pueden firmar uno de estos contratos. Y hay 30 pilotos, programas pilotos a gran escala en ciudades europeas para fomentar esta transición, que acaba de empezar la semana pasada. Hay un enlace en donde pueden buscar información sobre estos proyectos. Y el último aspecto que yo quiero mencionar, al mismo tiempo que todo esto comenzó y que se inició el programa práctico de las ciudades inteligentes en las personas, en el 2020 se lanzó el foro urbano. Hemos estado colaborando y tenemos una agenda similar incluso. Y se están invirtiendo desde el lado de las Naciones Unidas algo así como los 30 millones de dólares, tratando de amplificarlo hasta por lo menos a 1.000 millones de dólares para trabajar con las compañías más grandes y gobiernos también. Y lo que yo quiero mostrar aquí es el enfoque similar al piloto, pero desde la parte inferior a la superior, lo que se llama el bottom-up, establecer como la cama, la línea base. Y lo interesante de este proyecto es que ha llegado a Bogotá también en forma de un piloto pequeño, y bajo este programa UN Habitat y ciudades suecas han comenzado un piloto en la ciudad de Bogotá. Y han establecido una serie de desafíos para abordar el tema de la agenda climática, de cambio climático. Aquí tenemos esa agenda de UN Habitat y el programa correspondiente con los proyectos y los aliados. Tal vez lo último que yo quisiera decir es el cambio de concepto. Hace unos 10 años las ciudades inteligentes eran principalmente ciudades digitales y cooperación, pero 20 años después, ahora el programa desde hace unos 5 años realmente comenzó este debate de lo que se llama las ciudades sensibles. Esto es algo que sigue en curso, no en Europa por lo menos, lo que se llama como corriente principal, pero es un concepto desafiante que ya está encontrando socios y aliados, y hay documentos y artículos que empiezan a describir esto. Desde el punto de vista de UN Habitat se abordan temas de las ciudades neutrales en cuanto a cambio climático, y yo
probablemente este ha sido uno de los conceptos que UN Habitat tiene y que ha contribuido. Es el programa de ciudades inteligentes centrado en las personas para construir ciudades más felices. No es solamente la digitalización, no es solamente sobre centros del Internet de las cosas. Si movemos todas las personas fuera de Bogotá, por ejemplo, a una zona neutral, no es eso realmente. El objetivo principal es crear un bienestar para todos. Y creo que he visto algo de ese concepto. Hay muchas otras ideas en todo caso, pero me detengo en este momento porque me he pasado unos minutos. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por también asistir a este evento.